Buenos días, nosotros somos el equipo número 5. Nos toca exponer el tema de programación y control de proyectos con la técnica PER y CPM. Continuando con estas series de clases y compartimientos de saberes que hemos venido todas estas semanas. Y bueno, ya casi finalizando nuestra materia de técnicas. Entre los puntos a tratar el día de hoy tenemos la programación de un proyecto con tiempo de actividad conocido. También vamos a ver la programación de un proyecto con tiempos de actividad inciertos. Y por último, vamos a evaluar un poco, a estudiar lo que es la consideración de intercambios entre tiempo y costo. Nuestro equipo está conformado por 7 personas. Tenemos a mi persona, Cesmar Escalona, tenemos a Génesis Medina, Ana Guillén, Marjorie Hill, Gersimar Benítez. Somos licenciadas en Relaciones Industriales. También tenemos al economista Tony Hernández y tenemos a Oscar González, quien es abogado y licenciado en Contaduría Pública. Inmediatamente los dejo con mi compañera para que inicie la explicación del tema. Antes de comenzar, es importante señalar que la planeación de proyectos no ha sido una problemática reciente, sino que desde hace tiempos pasados, nuestros antepasados han enfrentado emprendimientos de gran envergadura, que significaron una problemática desde el punto de vista de la planeación. Actualmente se ha logrado perfeccionar herramientas que permitan a los administradores de dichos proyectos realizar una labor más eficiente, permitiendo así una óptima aplicación de los recursos en las mismas y logrando una maximización de los mismos, admitiendo que la ejecución de un proyecto, para que sea exitoso, se debe cumplir con una planeación, una programación, un control y una ejecución. Hablando de esta manera clásica, podemos considerar las técnicas PERS y CPM, que son las más usadas para un primer cometido. En general, estas técnicas son de utilidad para una gran variedad de proyectos. Las PER, pues, CPM, son los métodos para la determinación de la ruta crítica de las actividades de un proyecto, las cuales fueron diseñadas para proporcionar elementos útiles de información para los administradores de un proyecto. ¿Para qué sirven? Las PER y las CPM, este tipo de programación consiste en tres fases básicas. Entre ellas tenemos como principal la planeación, la cual se inicia desconociendo el proyecto en las actividades distintas, con el fin de estimar el tiempo que tiene. Entre la segunda tenemos lo que es la programación, la cual que es donde se construye un diagrama, donde se muestra el inicio y lo que es la terminación o la finalización de la actividad y la relación con otras actividades. La tercera tenemos lo que es el control, donde se usan los diagramas de flechas y las gráficas de tiempo con el fin de esta manera de asociar, como quien dice, de soportar reportes periódicos de proceso. Y entre la última, lo que es la ejecución, por último. Es de gran importancia en el momento de hacer un proyecto considerar principalmente una serie de preguntas. Entre las preguntas esenciales de la elaboración de un proyecto comprenden lo que es cuál es el tiempo que se requiere para terminar el proyecto como principal factor, cuál de las fechas programadas de inicio y finalización del proyecto, qué actividades son críticas y deben terminarse exactamente, lo programado para poder mantener el proyecto según el cronograma, y por último, cuáles actividades pueden ser demoradas sin afectar el tiempo de terminación del proyecto. Para hablar un poco sobre lo que es la historia o la definición de lo que es las PERS, tenemos que las PERS
La traducción de las siglas en inglés significa técnica de revisión y evaluación de programas. Eso es lo que significa, como quien dice, las siglas de las PERS. Entre la historia tenemos, pues lo que es la historia, se desarrolló en 1958 por Bones, Agis y Halson, una firma consultora de ingeniería para la Oficina de Proyectos Especiales de la Marina de los Estados Unidos. Como su objeto principal de este método o de esta técnica, se pudiera decir que su objeto principal es reducir el tiempo y los costos para así controlar los tiempos de ejecución de las diversas actividades o proyectos, integrantes de los proyectos especiales en ese tiempo, por la necesidad de terminar cada una de ellas dentro de los intervalos de tiempo disponibles. Es importante señalar que para cada actividad se requiere estimar las siguientes cantidades. A, lo que es el tiempo optimista, duración de la actividad bajo las condiciones más favorables. B, tiempo pesimista, duración de la actividad bajo las condiciones más desfavorables. Y M, tiempo normal, el valor más probable de la duración de la actividad. Entre las ventajas de las PERS, tenemos que las PER es útil porque proporciona la siguiente información, tiempo previsto de la terminación del proyecto. O sea, se tiene el tiempo exacto del momento en que se va a terminar la actividad o el proyecto. Probabilidad de la terminación antes de una fecha especificada. O sea, es como más planificado. Las actividades de la trayectoria crítica que afectan directamente el tiempo de la terminación. Las actividades que tienen un tiempo y que pueden prestar recursos a las actividades y el extremo de la actividad. Pasos en el proceso de la planificación de las PER. O sea, como toda actividad tiene una serie de pasos. Entre ellas tenemos el planteamiento de las que implica los siguientes pasos. Identifica que en este caso tenemos lo que es entre los pasos en el proceso de la planificación o los procesos que se deben seguir, está lo que es identificar las actividades y la duración específica, determinar la secuencia apropiada de las actividades, construir un diagrama de red, determinar el tiempo requerido para cada actividad y determinar la trayectoria crítica. En la lacto ya. Entre los pasos o los procesos de la planificación de las PER tenemos lo que es identificar las actividades y la duración específica, determinar la secuencia apropiada de las actividades, construir un diagrama de red, determinar el tiempo requerido para cada actividad y determinar la trayectoria crítica. Entre las limitaciones tenemos lo que es, las siguientes son algunas de las debilidades de las PER. Las estimaciones del tiempo de la actividad, que son algo subjetivas y dependen del juicio. En casos donde hay poca experiencia en la ejecución de una actividad, los números pueden ser solamente una conjetura. En otros casos, si la persona o el grupo que realiza la actividad estiman el tiempo, puede haber diagonalidad en la estimación. Incluso si bien se estiman los tiempos de la actividad, el PER asume una distribución beta para las estimaciones del tiempo, pero la distribución real puede ser diferente. Ahora para explicar un poco lo que es las CPM. El método CPM se asume que la duración de cada actividad es conocida con certeza claramente en muchas ocasiones.
Este supuesto no es como tal válido. Sus siglas significan PAL Method, que es decir, método del camino crítico, modelo administrativo. Para explicar un poco lo que fue su historia, fue desarrollada en 1957 por Catalyst Construction Company para el mantenimiento de las plantas de DuPont. Entre su objeto, o sea, ¿cuál es el objeto principal? Se basaba en buscar el control y la optimización de los costos de operación mediante la planeación adecuada de cada una de las actividades componentes del proyecto que debe desarrollar durante el tiempo crítico y el costo óptimo. El método es aplicable en distintas tareas, tales como construcción, estudios económicos, planeación de carreras universitarias, centros de población y estudios técnicos, y entre otros. Entre los pasos que existen para la planeación del proyecto del CPM, tenemos lo que es tenemos como principal especificar las actividades. Esto se puede realizar haciendo un listado de las actividades del proyecto, el cual se puede utilizar como base para agregar la información de la secuencia. Y como segundo, determinar la secuencia de las actividades, ya que algunas actividades son dependientes en la terminación de otras. Como tercera tenemos dibujar un diagrama de red. Una vez realizado el listado, que fue el primero que nombramos, con las actividades definidas y ordenadas, se procede a realizar el diagrama de dibujar el diagrama de red. Como cuarto tenemos estimar la época de la terminación para cada actividad. Como quinta tenemos identificar la trayectoria crítica más larga a través de la red. ¿Qué significa esto? Que la trayectoria crítica es la trayectoria a través de la red del proyecto, en la cual ninguna de las actividades tienen holgura. ¿Qué significa holgura? Holgura significa el tiempo libre en la red, es decir, la cantidad de tiempo que puede demorar una actividad sin afectar la fecha de la terminación del proyecto total. Como siguiente, como 6 tenemos, poner al día el diagrama de CPM, cómo progresa el proyecto, especificar las actividades individuales. Siguiente tenemos la diferencia entre las PER y las CPM. De las diferencias tenemos, ¿qué es lo que las diferencian? Principalmente las diferencias entre ambos métodos. Las PER se utiliza para proyectos con tiempos inciertos. ¿Qué quiere decir inciertos? Que no se conocen, o sea, son desconocidos totalmente. Esta orientación está orientado a la gestión efectiva del tiempo del proyecto. Es adecuado para proyectos de investigación y desarrollo. Se utiliza cuando la naturaleza del trabajo no es repetitiva, o sea, que no es algo constante. Mi nombre es Ana Guillén y a continuación iniciaremos el estudio de los procedimientos de programa PER-CPM con tiempos de actividad desconocidos, en la que tendremos como ejemplo un proyecto de construcción de 20 salones en la Universidad de Carabobo para realizar cursos introductorios. Con este procedimiento buscamos responder interrogantes como ¿cuál es el tiempo total que tendrá el proyecto? ¿Cuáles son las fechas de inicio y de terminación programadas de cada actividad en específica? ¿Cuáles actividades son críticas y deben ser completadas exactamente como se programaron para mantener el proyecto dentro del programa? ¿Qué tanto se puede demorar las actividades no críticas antes de que incremente el tiempo total de la terminación del proyecto? El primer paso que debemos realizar es elaborar una lista de actividades que conforman el proyecto. Estas deben tener un determinado orden, comenzando desde la que da origen al proyecto hasta la que termina todas las tareas y finaliza el proyecto. Y estas deben estar bien definidas.
Aquí se muestra una lista de actividades ordenadas, que son las de nuestro proyecto, en las que se describen 9 actividades y se denotan desde la A hasta la I. Luego de eso, podemos establecer las predecesoras inmediatas, que son las tareas o actividades que deben terminarse antes del inicio de dicha actividad, es decir, que hay una relación con otra. En este caso podemos ver que las actividades A y B no tienen predecesora inmediata y pueden iniciarse en cuanto se inicia el proyecto. Es por ello que se describe un guión en la columna predecesora inmediata para estas actividades. En el caso de las actividades C, D y E, en la línea de predecesoras inmediatas sale la letra A y es porque hasta que la actividad A no se complete, estas actividades no pueden iniciar. Así también tenemos la actividad F, que depende de la terminación de la actividad E para que comience. La G, su predecesora inmediata es la D y la F. Cuando culmine la actividad D y F, esta iniciará. Y así tenemos toda la relación de nuestra lista de actividades. Luego, procedemos a establecer el tiempo en que durará cada actividad. Este tiempo nos lo indicarán los responsables del proyecto. Por ejemplo, tenemos en nuestra lista de actividades que la actividad A tiene una duración de 6 semanas, la actividad B tiene una duración de 3 semanas. Y así le damos un tiempo a cada actividad, le establecemos el tiempo a cada actividad. Como vemos al final, la suma de los tiempos nos da un total de 54 semanas. Y es posible que se piense que este va a ser el tiempo total del proyecto. Sin embargo, pasa con frecuencia que 2 o más actividades pueden realizarse al mismo tiempo y por lo tanto acortar el tiempo de culminación del proyecto. Luego construimos la representación gráfica de nuestro proyecto o la red del proyecto, en donde aquí básicamente lo que hacemos es plasmar nuestra lista de actividades, denotándolo con la letra que le dimos que lo representa, y en nuestro caso decidimos colocarlos en rectángulos, las actividades. Y esto también se le puede llamar nodos. Y las flechas que nos indican, las flechas que ven por acá, eso nos indica la precedencia entre actividades. Como pueden ver, la actividad E, D y C se derivan de la terminación de la actividad A. Para realizar los cálculos de la programación, modificamos la red del proyecto. Como pueden ver aquí, lo que hicimos fue colocarle la letra que corresponde a cada actividad y el tiempo de terminación de cada actividad lo colocamos debajo de la letra. En esta red o gráfico podemos observar las diferentes rutas que tiene nuestro proyecto. Estas rutas son aquellas secuencias de nodos conectados que conducen del nodo inicial al nodo de terminación. Por ejemplo, aquí podemos ver los nodos A, E, F, G e I, que es una ruta. Los nodos A, C, H e I es otra ruta. Los nodos A, D, G e I es otra ruta que tiene nuestro proyecto. Ya conociendo esto, podemos empezar a determinar lo que es la ruta crítica de la red. La ruta crítica es la ruta más larga del proyecto y la que requiere más tiempo. Esta determina el tiempo total requerido para completar el proyecto. Si esta actividad crítica se demora, todo el proyecto se demorará. Es por eso que nos enfocamos bastante en que estas actividades que son denotadas como críticas se cumplan en el tiempo que se establecen. Lo primero que debemos hacer para tener la ruta crítica es determinar el tiempo de inicio y terminación más tardío de cada actividad y de todas las actividades que comprende el proyecto.
El tiempo de inicio más tardío lo colocaremos al lado de la letra y el tiempo de terminación más tardío lo colocaremos al lado del tiempo de inicio más temprano. La actividad A puede iniciarse en cuanto el proyecto se inicia, por lo que el tiempo de inicio para la actividad A será igual a 0, con un tiempo de actividad de 6 semanas. Entonces, para determinar el tiempo de terminación más temprano, tenemos una fórmula que es EF es igual a ES más T, en donde ES es igual al tiempo de inicio más temprano de una actividad, EF es el tiempo de terminación más temprano de una actividad, y T es el tiempo. Ya para calcular esto, tenemos el tiempo de inicio más temprano, que en este caso es S, y también tenemos el tiempo. Entonces, ES para la actividad A es 0 y T es 6. Entonces, 0 más 6 es 6 y ese es el número del tiempo de terminación más temprano de la actividad A. Como una actividad no puede iniciarse hasta que las actividades inmediatas precedentes hayan terminado, puede utilizarse la siguiente regla para determinar el tiempo de inicio más temprano de cada actividad. La regla establece que el tiempo de inicio más temprano de una actividad es igual a los tiempos de terminación más largos de todas sus predecesoras inmediatas. Entonces, aquí tenemos la actividad B, que su tiempo de inicio es igual al de la A 0. Y el tiempo es 3. Entonces, nuestra fórmula nos indica que 0 más 3 es 3. Para la actividad C, aplicamos nuestra regla, que es el tiempo de terminación más temprano de la actividad de donde precede. En este caso, la actividad C precede de la actividad A y el tiempo de inicio más temprano para la actividad C será 6. El tiempo de terminación más temprano será 10 porque 6 más 4 es 10. En el caso de la actividad H, tiene dos actividades predecesoras. Tenemos la actividad B con un tiempo de terminación más temprano de 3 y la actividad C con un tiempo de terminación más temprano de 10. En este caso aplicamos la regla que dice que es el tiempo de terminación más largo de todas sus predecesoras inmediatas. El más largo es el de la C, que es 10. Entonces, el tiempo de inicio más temprano de la actividad H será 10. Y así sucesivamente, establecemos los tiempos de inicio y de terminación más temprano de todas nuestras actividades de la red. Si seguimos este paso a través de la red, podemos notar que el tiempo de terminación total de nuestro proyecto es de 32 semanas. Ya sabiendo esto, podemos determinar el tiempo de terminación del proyecto más tardío y el tiempo de terminación teniendo nuestro tiempo de terminación del proyecto, pasamos a determinar el tiempo de inicio más tardío y el tiempo de terminación más tardío de todas las actividades que se encuentran en nuestro proyecto. Ok. El tiempo de terminación más tardío va a ser el tiempo de terminación más temprano. En este caso son 32. Para determinar el tiempo de inicio más tardío, tenemos una fórmula que es LS es igual a LF menos T, perdón, en donde LS es el tiempo de inicio más tardío de una actividad, LF
es el tiempo de terminación más tardío de una actividad y T es tiempo. Entonces, tenemos el tiempo de terminación más tardío, que en este caso es 32, y el tiempo que es 28. Entonces, y el tiempo que es 6, perdón. Entonces, hacemos nuestra resta de 32 menos 6, nos da 28. Para la determinación del tiempo de inicio más tardío, tenemos una regla. La regla nos dice que el tiempo de terminación más tardío de una actividad es el menor de los tiempos de inicio más tardío de todas las actividades que inmediatamente siguen a esa actividad. En el caso de la actividad, en el caso de la actividad H, el tiempo de terminación más tardío será el tiempo de inicio más tardío de la actividad que le sigue. La actividad que le sigue en este caso es la I. Entonces, el tiempo será 28. Sacamos nuestra formulita que nos dice que para calcular el tiempo de inicio más tardío es el tiempo de terminación más tardío menos el tiempo, en este caso es 28 menos 12. Tenemos un total de 16 para el tiempo de inicio más tardío de la actividad H. Y así procedemos a determinar los tiempos de determinación más tardío y los tiempos de inicio más tardío de cada actividad que se encuentra en nuestra red. En el caso de la actividad A, como pueden ver, tiene 3 actividades que son sucesoras. Entonces, aplicamos nuestra regla que es, que nos dice que el tiempo más tardío de una actividad es el menor de los tiempos de inicio más tardío de las actividades inmediatas. Las actividades inmediatas de la actividad A es la actividad C, la actividad D y la actividad E. La actividad C tiene un tiempo de inicio más tardío de 12. La D tiene un tiempo de inicio más tardío de 10 y la E tiene un tiempo de inicio más tardío de 6. En este caso, tomaremos el de la E, que es el tiempo menor. Como continuación de lo antes expuesto, procedemos a calcular la holgura. La holgura total de una actividad es el tiempo que se puede retrasar la misma sin cambiar la fecha de finalización del proyecto. Para ello se utiliza la siguiente fórmula. Holgura va a ser igual al tiempo de inicio más tardío menos el tiempo de inicio más temprano de una actividad, o tiempo de terminación más tardío de una actividad menos el tiempo de terminación más temprano. Por ejemplo, la holgura asociada con la actividad D es igual a el tiempo de inicio más tardío de una actividad menos el tiempo de inicio más temprano de una actividad. Se procede a realizar la resta, que sería 10 menos 6, da como resultado 4, serían 4 semanas. Por consiguiente, la actividad D puede ser demorada hasta 4 semanas y aún así el proyecto puede completarse en 54 semanas. En este sentido, la actividad D no es crítica para la terminación de todo el proyecto en 54 semanas. A continuación, consideramos la actividad F. Al utilizar la información que aparece en la siguiente imagen, vemos que la holgura, que sería el tiempo de inicio más tardío, en este caso 8, y el tiempo de inicio más temprano de la actividad 8, procedemos a realizar la resta 8 menos 8, dándonos como resultado 0. Por tanto, la holgura de la actividad F es ninguna. Así que esta actividad no se puede demorar sin incrementar el tiempo de terminación de todo el proyecto. En otras palabras, terminar la actividad F exactamente como se programó
es crítico para mantener el proyecto dentro del programa. Así la actividad F es crítica. Por ende, la holgura se establece de la siguiente manera. A continuación se les presenta el programa de actividades para la construcción de 20 salones en la Universidad de Carabobo, detallando las actividades, el inicio más temprano, el inicio más tardío, la terminación más temprana, la terminación más tardía, la holgura y la ruta crítica a seguir. La holgura para las actividades A sería 0, para la actividad B sería 13, para la actividad C sería 6, para la actividad D serían 4 semanas, para la actividad E serían 0, para la actividad F 0 semanas, para la actividad G 0, para la actividad H 6 semanas y para la actividad I 0 semanas. En general, las actividades críticas son las actividades con holgura en 0. Los tiempos de inicio y terminación mostrados en la imagen anterior del proyecto pueden utilizarse para desarrollar un programa de tiempos de inicio y terminación de todas las actividades. Al tabular esta información se obtiene el programa de actividades mostrado en esta imagen. Observe que en la holgura de las actividades A, E, F, G e I es 0. Por consiguiente, estas son las actividades críticas del proyecto. La ruta formada por los nodos A, E, F, G e I es la ruta crítica en la red del proyecto. El programa detallado y mostrado en la imagen indica la holgura o demora que puede ser tolerada por las actividades no críticas antes de que éstas incrementen el tiempo de terminación del proyecto. Si el tiempo total requerido para completar un proyecto es demasiado largo, debe actuarse con criterio sobre dónde y cómo reducir el tiempo de las actividades críticas. Si cualquiera de los tiempos de actividades se modifica, los cálculos de ruta crítica deben repetirse para determinar el impacto en el programa de actividades y el tiempo total de terminación del proyecto. Con anterioridad se expuso que los gerentes de proyecto buscan procedimientos que les ayudan a responder preguntas importantes con respecto a la planeación, programación y control de los proyectos. Esta información es valiosa para así poder dirigir cualquier actividad. Preguntas como, ¿qué tiempo se requiere para completar el proyecto? En esta actividad serían 54 semanas. ¿Cuáles son los tiempos de inicio y terminación programados? ¿Cuáles son las actividades críticas? ¿Cuáles son actividades críticas y deben ser completadas exactamente como se programan para mantener el proyecto, que se demuestra a continuación mediante la imagen de ruta crítica A, E, F, G e I? Y qué tanto puede demorarse las actividades se responden mediante este programa o este software. Bueno, siguiendo el orden de ideas, vamos a hablar un poco sobre lo que es la programación de un proyecto con tiempo de actividad incierto. En este caso, para el ejercicio práctico, vamos a utilizar la fabricación de una máquina de lavautos inalámbrica portátil para uso doméstico. Cuando nosotros vayamos a realizar un proyecto de actividad con tiempos inciertos, debemos tener en cuenta ciertas características que son importantes, ¿ok? Generalmente, estos proyectos se utilizan para fabricación de nuevos productos que sean únicos, ya que los tiempos inciertos son esas situaciones que pueden ocurrir durante la fabricación de un producto que puedan retrasar o bien adelantar la terminación final de un proyecto de acuerdo a las fechas determinadas. Y en ello se diferencia pues de la CPM, ya que tratan variables aleatorias de una distribución probabilística que la vamos a ver más adelante. Sin embargo, para incorporar esos tiempos de actividades, es necesario que tengamos una estimación de 3 variables importantes. Uno, el tiempo optimista, ¿ok? Que va a estar representado por la letra A, que va a ser el tiempo de la actividad mínima si todo avanza de forma ideal. Es decir, si yo establezco como fecha mínima 16, 15 semanas
ese va a ser mi tiempo optimista. El tiempo más probable, representado por la letra M, que es el tiempo más probable si las condiciones permanecen en tiempos normales, y el tiempo pesimista, representado por la letra B, el tiempo de la actividad máximo si se representa una demora por algún evento fortuito que pueda ocurrir durante la planificación o ejecución de nuestro proyecto, ¿ok? Generalmente estos modelos se utilizan para estimar una distribución. Tal como lo vemos en nuestra gráfica, existe una curva aleatoria, ¿ok?, sobre los tiempos más probables y pesimistas, donde puede existir una variabilidad de tiempo de acuerdo a los cálculos que nosotros vayamos realizando sobre el tiempo estimado que podamos obtener. En este sentido, la primera actividad que nosotros vamos a desarrollar para desarrollar este tipo de proyectos es la lista de actividades. En este caso, como estamos trabajando de una máquina portátil, las actividades van a estar representadas de la siguiente manera, ¿ok? Nosotros tenemos que identificar de manera, bueno, con letras de la A a la J, las 10 actividades que tenemos pendientes, ¿ok? Cada una de estas actividades va a estar desarrollada en un tiempo determinado. Sin embargo, acá hay algo muy importante que son las actividades predecesoras, es decir, son condiciones específicas para que A, ejemplo, para que B pueda concurrir con A. En este caso, las primeras actividades, que es la 1 y la 2, no tienen una actividad predecesora porque son las actividades de inicio, es decir, desarrollar el diseño de la producción, planear la investigación de mercado. Sin embargo, para preparar el itinerario, debemos tener presente que se tiene que dar la condición de A, es decir, tenemos que desarrollar el diseño de producción primero para que podamos actuar y realizar la actividad C. Y así sucesivamente con todas las actividades predecesoras que tengamos en el camino. Un ejemplo de ello también puede ser o es que para completar el estudio de mercado tenemos que tener listos lo que es B, planear la investigación de mercado, y E, preparar los folletos de marketing. ¿Ok? Ok, ahora bien, vamos a orar un poco acá para seguir la secuencia de la actividad. Muy bien. Pasado el tiempo mágico, vamos a proceder al segundo paso, que es la creación de la red del proyecto que vamos a trabajar. ¿Ok? Y esto obviamente nace de la actividad del primer paso que hicimos anteriormente, que fue la lista de actividades. Esta red de proyecto es la que nosotros nos va a servir de base para desarrollar el cálculo de las actividades. En este caso, pues tenemos que nuestra actividad se va a basar y se va a desarrollar por nodos. Es decir, si tenemos una actividad de inicio, ¿ok? Tenemos dos variables, dos nodos, que es A y que es B, ¿ok? Esos dos nodos van a estar conexos a las siguientes actividades. Recordemos que en la lámina pasada dijimos que A y B no tenían actividades predecesoras, por lo tanto no tenían ninguna variable sujeta. Pero, como vemos, en el caso de C, de D y de E, estas actividades son predecesoras de A. Por lo tanto, para que se dé esta condición, tiene que haberse realizado la letra A, es decir, la actividad A. En el mismo orden de ideas, van a ocurrir con la letra F, E y H. Es decir, que para que ocurra H, tiene que haberse hecho E y A. Para que ocurra I, tiene que haberse hecho H, E y A. Y así sucesivamente hasta que terminemos, obviamente, el proyecto como tal. Una vez que desarrollamos la red del proyecto, se necesita información sobre el tiempo requerido para nosotros completar cada actividad. ¿De dónde vamos a sacar esta información? ¿Y para qué se va a utilizar? La vamos a utilizar, obviamente, para el cálculo del tiempo requerido y así completar el proyecto. Obviamente, estableciendo la programación de las actividades específicas. ¿Qué pasa en los proyectos repetidos? Como lo podemos notar en proyectos de construcción, de mantenimiento, que es posible que los gerentes cuenten con una experiencia, con datos históricos que sean necesarios para que ellos puedan estimar una actividad precisa.
Sin embargo, en estos proyectos que son nuevos, tal como lo dije al principio, son distintos, ya que la estimación del tiempo puede ser bastante difícil porque es incierta, ¿ok? En realidad, pasa en muchos casos que los tiempos de actividad son inciertos y se describen mejor cuando nosotros los vamos desarrollando en cada variable. Y esa estimación de tiempo va a ser específica para que nosotros podamos desarrollar la actividad de manera exitosa, ¿ok? Ahora bien, una vez que tenemos nuestra red de proyecto armada, vamos a calcular el tiempo esperado, ¿ok? Para cada actividad que nosotros vayamos a desarrollar, con un promedio. En este caso, el ejercicio nos otorga o nos da, obviamente, las variables reflejadas en semanas para nosotros poder calcular. Si vemos, por ejemplo, en este primer caso, vamos a colocar acá un momentico nuestra pizarra. Tenemos que, por ejemplo, para la actividad A, el tiempo más probable, que es este, es de 5 semanas, con una variación de 4 semanas, que es el tiempo optimista, hasta 12 semanas, que es el tiempo pesimista. Ahora, si nosotros nos preguntamos, o sea, si la actividad se puede repetir varias veces, ¿cuál es el tiempo promedio de la actividad? Ese tiempo promedio se va a conseguir con esta siguiente ecuación, con esta siguiente fórmula, ¿ok? Decimos que el tiempo va a ser igual a, que es el tiempo optimista, más 4 veces el promedio del tiempo más probable, más B, que es el tiempo pesimista, dividido entre 6, que es el promedio que nos arrojó. Y eso nos va a determinar el tiempo esperado, que es el que tenemos acá abajo. Esta fórmula es aplicable para cada una de las actividades y nos va a arrojar este tiempo esperado. Ese tiempo esperado, con actividades inciertas, lo vamos a utilizar para después calcular una varianza que va a ser explicada más adelante dentro del ejercicio. Ahora bien, una vez que tenemos los tiempos esperados, podemos proceder a armar lo que es la red de tiempos esperados con los nodos ya específicos. Entonces, podemos observar que de acuerdo a los resultados pasados, ¿ok? Que estos que están acá, que son los tiempos esperados, con ellos vamos a empezar a rellenar nuestros nodos de las actividades para poder determinar esa ruta crítica que tanto esperamos nosotros en el ejercicio. Entonces, tenemos que lo siguiente. Tenemos que el inicio de la actividad A se va a desarrollar en 6 semanas, ¿ok? Con el tiempo esperado que fue calculado. La actividad B de 2 semanas y así sucesivamente con cada actividad que se hizo el cálculo del tiempo esperado hasta la terminación de nuestro proyecto, ¿ok? Una vez que tenemos, que hayamos armado nuestra primera red de tiempos esperados, vamos a hacer el cálculo con las fechas de inicio y terminación más temprana, de acuerdo a las variables de tiempo. Entonces tenemos que para la letra A o para la actividad A, no tenemos una fecha de inicio o unas semanas de inicio, por lo tanto, su variable principal o variable de comienzo va a ser 0 y el tiempo esperado, que ya fue calculado, va a ser de 6 semanas. En este sentido, para calcular lo siguiente, se tiene que realizar de la siguiente manera. Si tenemos que para C, la actividad del tiempo esperado era 3 semanas, ¿ok? Para que se produzca C, hay que esperar que la actividad A se realice. Como la actividad A se realiza en 6 semanas, vamos a sumar estas 6 semanas de la actividad A más las 3 del tiempo esperado de la letra C, nos va a dar un total de 9 semanas. Lo mismo vamos a hacer con la letra D, que tenemos que esperar a que A se haga en 6 semanas para luego sumarle el tiempo esperado y nos dé las 11 semanas que tenemos acá el resultado. Lo mismo para la letra E. Así sucesivamente va a producirse con las letras F, G y H. La única diferencia es que, como por ejemplo, la letra H tiene 2 actividades predecesoras, por ejemplo, la D y la A, se tiene que agarrar la suma de los totales
de la letra D y de la letra A. Es decir, 6 semanas más 5 de la D nos va a dar 11 semanas. Más el tiempo esperado de G serían 14 semanas. Y así sucesivamente con todos los nodos que tengamos hasta la terminación de la terminación más temprana de nuestro proyecto. Una vez que tengamos las fechas de inicio y de terminación más tempranas, vamos a proceder a completar la fecha de inicio y de terminación tardías. En este caso vamos a hacer un cálculo de regresión. Es decir, vamos a colocar acá nuestro lápiz y vamos a decir, si la fecha de terminación de mi proyecto es de 17 semanas, yo quiero saber cuál va a ser mi ruta crítica y cuál va a ser mi tiempo de holgura para cada actividad. Entonces tengo que, si coloco, ahora me voy de adelante hacia atrás, entonces tengo 17 semanas, ¿verdad? A esa le resto 2, me va a dar 15 semanas y este valor, que es el de las 15 semanas, es el que voy a redistribuir para el total de mis actividades, siempre y cuando permanezcan al mismo nodo. ¿Por qué? Porque yo a estas, por ejemplo, a la letra H, no le puedo repetir las 15 semanas porque el nodo perteneciente a H es I. Entonces, este mismo valor yo lo voy colocando a las actividades predecesoras que están conectadas por sus nodos, los voy restando con las semanas y me va a dar un total. Si a estos 15 le resto 2, nos quedan 13. Si a este 15 le resto 3, le quedan 12. Acá, como voy a tener 13, voy a repetir este mismo valor acá y se lo voy a restar a la fecha de tiempo esperado y me va a dar 9. Sucesivamente con el resto de las actividades anteriores, ¿ok? Siempre y cuando permanezcan o pertenezcan al mismo nodo. Ahora, ¿cómo yo determino cuál va a ser mi ruta crítica? De la siguiente manera. Tenemos entonces que para determinar la ruta crítica es el tiempo que nos va a quedar en 0. Entonces, si yo veo acá el tiempo de inicio con el tiempo de terminación tardía, tengo acá reflejada directamente mi ruta crítica. Y esta va a estar representada por las letras A, E, H, I y J. ¿Por qué? Porque dentro de mis semanas no voy a tener ninguna semana de holgura para realizar esta actividad. ¿Ya? Porque si le resto la fecha de inicio con la fecha de término, me va a dar 0 para cada una de estas actividades. Sin embargo, el resto de las actividades tienen representación de semanas de holgura. Por ejemplo, si yo a 6 semanas le resto 6, voy a tener una holgura acá para este ejercicio de 4 semanas. Lo mismo ocurre con la letra F, con la actividad F, con la actividad G, con la actividad D, con la actividad B también. Ahora bien, tengo representada ya mi ruta crítica y esa ruta crítica es la que hay que prestarle muchísima importancia. ¿Por qué? Porque si ocurre algún evento fortuito donde no se pueda cumplir o no tenga una semana de holgura, me va a afectar todo mi proyecto en realidad. ¿Ok? No ocurre así con las actividades que tengan semanas de holgura, que si no se cumplen en la semana que es, puedo tener algunas semanas adicionales para poder completar esa actividad, cosa que no pasa con las actividades que nos dan 0 semanas. Entonces, en este momento, tenemos definidas 5 rutas críticas. ¿Ok? Aquí tenemos las 5 que va a estar representada por A, por E, por H, por I y por J. Bien, una vez que tengamos definida la ruta crítica, se va a proceder a calcular la varianza que ésta puede generar y, en efecto, cómo podemos estudiar las diversas probabilidades que tenemos que tener para concluir con efectividad el ejercicio propuesto. Ok. Cuando hablamos de los proyectos PER PCM, en este caso de proyectos inciertos, existen programas
¿ok? Donde nosotros podamos, programas para nosotros poder implementar dichas actividades. En nuestra investigación encontramos el programa que es POMQM for Windows V5, ¿ok? Es un programa bastante amplio donde nosotros podemos desarrollar las diversas actividades, ¿ok? Donde establece las diversas variables de las investigaciones de operaciones, y acá tenemos el proyecto PERT-PCM, ¿ok? Donde nos da diferentes características para nosotros ingresar a una base de datos y poder realizar nuestro proyecto. En este caso vamos a colocar el ejemplo de la máquina de autolavado, ¿ok? Las actividades que yo voy a hacer, por ejemplo, como ya lo vimos en el ejercicio, vamos a poner que son 10 actividades, lo voy a estar representado por letras, ¿ok? Con sus actividades predecesoras, y si le doy OK, el sistema me va a representar la cantidad de actividades, el número de actividades que voy a hacer, y voy a ir evaluando todas las actividades predecesoras para concluir, para ir avanzando en el proyecto, ¿ok? En este sentido, este programa es bastante útil para aquellas personas que generan proyectos en tiempos inciertos en las gerencias o empresas grandes. Como conclusión de este ejercicio, se puede obtener pues, que los proyectos PERT son muy útiles, porque el tiempo previsto de la terminación del proyecto es variable y nos puede dar un tiempo determinado. La probabilidad de la terminación puede ser antes de una fecha específica. Las actividades pueden afectar directamente el tiempo de la terminación, que puede ser hasta anterior. Tenemos actividades de holgura, ¿ok? Que pueden representarnos una ventaja para nosotros. Tenemos unas fechas y una fecha de comienzo, perdón, y un extremo de actividad que puede ser rotado de acuerdo a la varianza que se vaya presentando en el ejercicio. Sin embargo, tenemos diferentes limitaciones, ¿ok? Porque algunas veces las actividades son subjetivas y depende del juicio de valor que le dé cada gerente, ¿ok? Este proyecto PERT asume a su vez una distribución de las estimaciones de tiempo, pero realmente puede ser diferente, por eso es que es muy subjetiva. Y la distribución de probabilidades de tiempo pueden ser críticas, tal como lo proyectamos anteriormente, porque pueden estar actividades inciertas, no asociadas a una varianza que puede ir variando a medida de que se vaya desarrollando dicho proyecto. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Tony Hernández y después de haber calculado el valor esperado, procederemos entonces a calcular la sumatoria de las varianzas. Entonces, analizamos la dispersión total en base a las disposiciones parciales de cada actividad. Con tiempos de actividad inciertos, podemos utilizar la varianza para describir la dispersión o la variación de los tiempos de la actividad. Ahora bien, la varianza del tiempo de terminación del proyecto es la sumatoria de las varianzas de las actividades de ruta crítica. Por tanto, la varianza del tiempo de terminación de las máquinas portátiles de lavauto es de 2,72, y estos valores los sacamos de la sumatoria de las varianzas de las actividades de la ruta crítica, que son la actividad A, la actividad E, la actividad H, la actividad I y la actividad J. Entonces, cuando hacemos el cálculo de cada una de estas varianzas, ¿no? Nos da, y que recordemos rápidamente que la varianza al cuadrado es igual a la resta del tiempo pesimista menos el tiempo optimista, entre 6 elevado al cuadrado, pues nos da para cada tiempo un resultado. Estos resultados pues los sumamos y nos da 2,72 para este caso. Ahora, después de haber calculado las varianzas, la sumatoria de las varianzas, procederemos entonces a calcular la desviación estándar, el cual no es más
que el cuadrado de las varianzas. Entonces, la varianza es igual a la varianza al cuadrado, la varianza al cuadrado, a la varianza de la raíz cuadrada de la varianza de la raíz cuadrada al cuadrado. Esto nos da 1,65. Entonces, se supone que la distribución del tiempo de terminación del proyecto sigue una distribución normal o acampanada, como lo vemos en la siguiente lámina. Siguiente lámina. Ok. Con la distribución de los tiempos de cada actividad se puede calcular la capacidad o probabilidad de satisfacer las fechas específicas de terminación del proyecto. Por ejemplo, cuando el dueño de la compañía nos solicita que terminemos el proyecto en, vamos a poner, en 20 días, nosotros podemos hacer todos estos cálculos para determinar si se puede o qué tan probable sea terminar esta actividad en ese tiempo requerido. Entonces, procederemos entonces a calcular la probabilidad. Buscamos la probabilidad de que el tiempo sea menor o igual que 20. Esta probabilidad se muestra gráficamente en el área sombreada de la figura. El valor Z de la distribución de la probabilidad normal cuando T es igual a 20. Entonces, calculamos allí que la probabilidad es igual a 20, que es el tiempo que nos pidieron, menos 17, que son el tiempo de la semana, entre la desviación estándar, nos da 1,82. Ahora bien, este 1,82 lo hacemos una comparación en la tabla de la distribución normal y haciendo ese cálculo, pues nos da que la probabilidad de culminar ese proyecto es de 96%. Ahora bien, en el caso de proyectos que implican tiempos de actividades inciertos, la probabilidad de que el proyecto pueda ser contemplado dentro de una cantidad de tiempo satisfactoria es una información útil para cada gerencia. Sin embargo, recuerde que esta estimación de la probabilidad está basada en las actividades críticas. Cuando existen tiempos de actividades inciertos, tiempos de terminación más largos que los esperados para una o más actividades no críticas. Pueden ocasionar que una actividad no crítica original se vuelva crítica y que por consiguiente se incremente el tiempo requerido para contemplar el proyecto. Al vigilar con frecuencia el avance del proyecto para asegurarse de que todas las actividades transcurran como se programaron, el gerente del proyecto estará mejor preparado para emprender la acción correctiva si una de las actividades no críticas comienza a prolongar la duración del proyecto. Buenos días, mi nombre es Esmar Escalona y mi punto a exponer es la consideración de intercambios entre tiempo y costo. Los desarrolladores originales del procedimiento CPM permitieron al gerente de un proyecto la opción de agregar recursos a actividades seleccionadas para reducir el tiempo de terminación de un proyecto. Los recursos agregados, como por ejemplo, más trabajadores, tiempo extra, entre otros, en general incrementan los costos del proyecto, por lo que la decisión de reducir los tiempos de actividad debe considerar el costo adicional que implica. En realidad, el gerente del proyecto debe tomar una decisión que implique intercambiar el tiempo de actividad reducido por el costo adicional del proyecto. A menor tiempo, mayor es el costo. Se destaca de que este tipo de proyecto se lleva a cabo cuando la gerencia ya ha tenido una experiencia significativa con proyectos iguales o similares y conoce los tiempos de las actividades. Por consiguiente, para cada actividad se da una estimación de tiempo única. Siguiente, por favor. Vamos a explicar este punto con este ejercicio, que es una lista de actividades para un proyecto de instalación de 2 equipos.
El procedimiento de calcular la ruta crítica para la red del proyecto de instalación de 2 equipos es el mismo que se utilizó en los proyectos anteriores que han explicado ya mis compañeros. Entonces, aquí pasamos a la siguiente lámina, por favor, donde nos muestra la red del proyecto. Realizando los cálculos de paso adelante y paso atrás por la red indicada en esta figura, se obtuvo el programa de actividades mostrado en la tabla anterior. Los tiempos de holgura, 0, y por tanto, la ruta crítica está asociada con las siguientes actividades: A, B y E. La extensión de la ruta crítica y por consiguiente el tiempo total requerido para completar el proyecto de 12 días. Siguiente, por favor. Ahora, supongo que los niveles de producción actuales hacen imperativo completar el proyecto de mantenimiento en 10 días. A menos que podamos reducir tiempos de actividad seleccionados, esta reducción de los tiempos de actividad en el que se logran agregando recursos. Esto es lo que se conoce como compresión. Para aplicar este tipo de compresión necesitamos debemos saber dónde y cuánto comprimir los tiempos de actividades. Y por eso necesitamos información sobre qué tanto puede ser comprimida cada actividad y cuánto cuesta el proceso de compresión. Por consiguiente, debemos solicitar la siguiente información. Número 1, costo de la actividad en el tiempo de actividad normal o esperado. Tiempo para completar la actividad con compresión máxima, es decir, el tiempo de actividad más corto posible. Siguiente lámina, por favor. Número 3, costo de la actividad con compresión máxima. Aquí podemos ver y conocer los siguientes términos. TI es igual al tiempo esperado de la actividad. El siguiente es tiempo de la actividad y con abastecimiento máximo. Y MI es reducción máxima posible del tiempo de la actividad y debido a la compresión. Teniendo estos datos, nos vamos a la siguiente fórmula. Aplicamos la fórmula que vemos en la siguiente lámina, por favor, y la que nos va a dar los valores que anexamos a esta tabla que vemos acá. Reducción máxima del tiempo es M, la fórmula la tenemos arriba. Y el costo de compresión por día, que lo vamos a identificar con KI. Al aplicar estas fórmulas, podemos graficar esta tabla que estamos viendo. La graficamos acá en la siguiente página. Así nos quedaría la relación entre tiempo y costo de la actividad, planteando lo que sería la operación en tiempo normal, aquí se evidencia claramente, y cómo sería la compresión máxima posible que se puede alcanzar reduciendo los tiempos. Siguiente. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el modelo de programación lineal para la comprensión. Describamos cómo puede utilizarse la programación lineal para resolver el problema de compresión de una red con el procedimiento PER CPM. Sabemos que cuando una actividad empieza en su tiempo de inicio más temprano, entonces vamos a tener por acá tiempo de terminación va a ser igual al tiempo de inicio más temprano más el tiempo de actividad. Sin embargo, si existe tiempo de holgura asociado con una actividad, esta no tiene que iniciarse en su tiempo de inicio más temprano. En este caso podríamos tener la número 2, tiempo de terminación va a ser
el tiempo de inicio más temprano más el tiempo de actividad. Como no conocemos con anticipación si una actividad se iniciará en su tiempo de inicio más temprano, utilizamos la siguiente desigualdad para demostrar la relación general entre el tiempo de terminación, el tiempo de inicio más temprano y el tiempo de cada actividad. Tiempo de terminación mayor o igual al tiempo de inicio más temprano más el tiempo de la actividad. Considérese que la actividad A, cuyo tiempo esperado es de 7 días, va a ser XA es igual al tiempo de terminación de la actividad A y Y, que es la cantidad de tiempo comprimido. Si asumimos que el proyecto se inicia en el tiempo 0, el tiempo de inicio más temprano de la actividad A es 0. Como el tiempo de la actividad A se reduce en la cantidad de tiempo que la actividad A es comprimida, su tiempo de terminación debe satisfacer la relación. Entonces aquí conociendo estos términos, que decimos que X es el tiempo de terminación de la actividad, Y va a ser la cantidad de tiempo comprimido y Y es lo que vamos a hacer, como vamos a denominar la actividad. En este caso, que tenemos 5 actividades, A, B, C, D, E. Siguiente, en esta lámina podemos, este es el cuadro, no, anterior por favor, es el cuadro que hicimos al principio donde mostramos el proyecto de instalación de 2 equipos. Me lo traje para acá porque vamos a utilizarlo con estas fórmulas. Entonces podemos ver en la fórmula fue aplicada el tiempo de actividad inicio, tanto de A como de C, va a ser 0. Y el tiempo de la actividad B y la actividad D va a depender del tiempo en que finalice A y C. Aquí claramente aplicamos las fórmulas y vamos a tener también, consideramos la actividad E, el tiempo de inicio más temprano, que es igual o al mayor de los tiempos de terminación de las actividades B y D. Se determinarán por medio del procedimiento de comprensión. Debemos escribir 2 restricciones para la actividad E. Una basada en el tiempo de terminación de la actividad B y la otra en el tiempo de terminación de la actividad D. Además, debemos agregar 5 restricciones siguientes correspondientes al tiempo de compresión máxima permisible de cada actividad. Siguiente, es aquí donde tenemos que Y, que sería la cantidad de tiempo comprimido, la YA es igual a menor o igual a 3. Aquí tenemos el tiempo de B, de C y de E. Son los tiempos de compresión máxima permisible de cada actividad. También tenemos que lo que resta es desarrollar una función objetiva del modelo, como el costo total del proyecto con un tiempo de terminación normal, es decir, $1,700. Podemos reducir al mínimo el costo total del proyecto con el costo normal más el costo abatido, reduciendo al mínimo los costos comprimidos totales. Por consiguiente, la función objetiva de programación lineal es la que vemos acá. Mínimo sería 100 de A, 150 de B, 200 de C, 150 de D, más 250 de E. Para finalizar, la siguiente diapositiva, por favor. Aquí, según nuestros cálculos, podemos evidenciar el cuadro de arriba es el cuadro inicial del proyecto y el cuadro de abajo es el que nos muestra a través de todas las fórmulas que realizamos la compresión que se pudo hacer ante el ejercicio. Se pudo reducir un poco, comprimir un poco el tiempo y en la actividad A se va a llevar un día menos. Fíjense que arriba eran 7 días. Ahora aquí van a ser 6 acá abajo. Y la actividad E también logró reducirse a un día. Esto es lo que llamamos costo, consideración de intercambio entre tiempo y costo. Muchísimas gracias.